El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Bueno, hijos, nos trae el texto bíblico del libro de los Reyes, del primer libro de los Reyes, la inauguración del templo. Ya es el traslado del Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza están las dos tablas de la ley. Bueno, las segundas o la segunda versión de las tablas de la ley, porque recuerden, queridos hermanos, que las primeras, las que escribió el Señor, Moisés las rompió de la rabia que le dio al ver la corrupción y la forma de idolatría con que el pueblo respondía a tanto amor, a tanta bondad que Dios tenía con ellos y que no habían tenido siquiera el fortalecimiento de esperar a que Él bajara, de hablar con el Señor. Era un pueblo idólatra, queridos hermanos. Era un pueblo que tenía muchos dioses, que apenas comenzaba a vivir la experiencia personal con un solo Dios. Pero antes era un pueblo supremamente politeísta. Abraham era un politeísta. Abraham tenía muchos dioses. Simplemente que cuando Dios lo llama, nuestro Dios, el Dios verdadero lo llama, Abraham comienza un proceso de fe en Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, y a partir de ahí él continúa su fortalecimiento en la fe. Pero eso no es fácil, queridos hermanos, para nadie. Aún todavía nosotros podemos tener algunos asomos de otros dioses en nuestra vida. Y no sería para juzgar con toda seguridad, pero sí para hacer la invitación a que nos fortalezcamos más en la experiencia personal con Dios que nos ha regalado y se ha hecho cercano por medio de su divino Hijo, y su divino Hijo que ha querido perpetuar su presencia en medio de nosotros con la celebración de la Santa Eucaristía. A mí me parecen muy hermosos estos textos del Primer Testamento, porque nos hablan de la tradición, la continuación, la continuidad de la Iglesia sobre los designios de Dios, Creador. Esto sucede 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y 2020 años que llevamos después de Él son 3020 años, queridos hermanos, profesando una misma fe, profesando y caminando de acuerdo a los designios de Dios que nos eligió como pueblo suyo, que ha elegido el pueblo de Israel para morar en Él, aún sabiendo de todas nuestras idolatrías e infidelidades.
Queridos hermanos, Dios quiere habitar en el templo. Dios quiere habitar en el templo que Salomón le ha construido con las indicaciones que su padre David le había dado. Ya se hace realidad y lo primero que debe estar en el templo es el arca de la alianza. Entonces David convoca a todos los ancianos, a los sabios de Israel, para que tomen el arca de la alianza y la tienda del encuentro. Me alegra mucho porque nosotros acá tenemos el templo, tenemos al Señor vivo y verdadero, y ya vamos a cumplir 4 meses de vivir la experiencia de la tienda del encuentro con Dios. Es una obra de Dios, no mía y no de nadie. Ojalá y rápidamente pudiéramos tener esa experiencia tranquilamente para todo el que quiera venir al templo. Son 4 meses donde Dios ha personalizado ese encuentro con Él, donde Dios ha fidelizado a un puñado de servidores en su presencia, en ese encuentro personal con el resucitado, donde Él te quiere mirar y quiere que tú lo mires, te quiere reconocer y quiere que tú lo reconozcas, para que cuando llegue el momento de la prueba o cuando lleguen las otras voces de la sociedad, tú sepas de dónde viene el llamado. Y no vayas a salir corriendo detrás de tonterías y bobadas, sino que esperes cuando el Señor nos llame, queridos hermanos. Es algo muy bonito, muy especial, y es lo que en estos momentos está viviendo el pueblo de Israel. Ya se inicia la experiencia de Dios en el templo, del Todopoderoso en el templo. Y es tan preciosa esa experiencia, queridos hermanos, que cuando llegan con el arca de la alianza, en el arca estaban las tablas, la tienda era lo que cubría el arca, y la llevan hasta el Santo de los Santos, allí la depositan, allí se queda ya para acompañar al pueblo. Llega una nube al templo y no deja hacer absolutamente nada más. Los sacerdotes tenían preparados incienso y cualquier cantidad de rituales hermosos. Nos dice el texto bíblico que Salomón, junto con otros servidores, estaba descuartizando animales para ofrecerlos como holocausto para Dios, y nada de eso se logró hacer, porque la nube era tan espesa que no permitía que nadie estuviera en el templo. Los sacó a todos y se quedó Dios solamente purificando, santificando el templo. Bueno, hijos, eso sucedió físicamente. Me lo ha contado la iglesia y por eso lo creo. Eso sucedió físicamente hace 3020 años. Pero ahora, queridos hermanos, los templos se han transformado. Ya tenemos no solamente un templo, tenemos varios templos y en ellos está la presencia real, viva y verdadera, de Dios por medio de su divino Hijo y de su divino Hijo por medio de la Santa Eucaristía. Queridos hermanos, pero vamos más allá. ¿Cuál es el templo en el que Dios desea vivir? En el nuestro, en nuestro corazón, en nuestra vida. Él quiere habitar en nuestro ser. Él quiere que tú y yo le abramos un espacio para que esa nube llegue y saque todo lo que está podrido de nosotros,
purifique todo nuestro interior, nos renueve con la gracia de los sacramentos, de renovar el sacramento de la confesión, pero bien hecha, queridos hermanos, sin temores, anticiparnos al juicio y vivir un juicio anticipado con el Señor Jesús, un examen de conciencia bien hecho, un sacramento bien celebrado. Eso sería algo supremamente especial para hacer una reinauguración del templo donde el Señor Jesús quiere vivir. Para sanarnos, para amarnos, para glorificarnos, para devolvernos la salud y para que nosotros le hagamos reconocer. Ese también es el mismo mensaje que tiene el texto bíblico del Evangelio. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando la gente se enteraba dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas para que los sanara. Hijos, y es probable, hijos, que en la sociedad no saben dónde está el Señor. Porque no veo acá a los enfermos. No veo acá, queridos hermanos, que los traigan en camillas o en sillas de ruedas. No lo veo. O sea, todavía no sabemos cuál es el dueño de la vida, quién es el dueño de la salud. Todavía no reconocemos la presencia real, viva y verdadera del Señor Jesús. Si eso se reconociera en la sociedad, ya se los he dicho, queridos hermanos, aquí no cabría la gente deseando vivir un proceso de conversión y de transformación con el Señor y poderle tocar la orla del manto, como lo hizo la hemorroísa. El texto bíblico de hoy nos dice que se agolpaban en torno al Señor Jesús tratando de tocarle un bordecito del manto para sanarse, porque ellos ya sabían lo que había pasado con la hemorroísa, que por detrás le había tocado el manto e inmediatamente se sanó su flujo de sangre. Queridos hermanos, y nosotros vivimos algo mucho más grande. Nosotros vivimos algo mucho más contundente. Nosotros recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. La hemorroísa lo toca por detrás y se sana. Y nosotros recibimos el cuerpo y la sangre del Señor y no pasa nada en nuestras vidas. No le hacemos dar gusto a nadie, no vivimos con alegría, no vivimos con felicidad y seguimos con la misma cara de amargados y con el mismo saludo. Buenos días. ¿Buenos días de qué? ¿Cómo está? Ahí llevándola, pasándola, aquí con esta amargura. ¿Cuál amargura? Es que no has experimentado la alegría, el gozo, la felicidad, la omnipotencia de Dios cuando recibes la Santa Comunión. Pues tu amargura, tu tristeza, tu aburrimiento, tus temores me demuestran lo contrario. Tienes que comenzar a reconocer que Dios es el que habita en ti. Y si sigues con la amargura y si sigues con la tristeza, es porque no tienes ni fe ni esperanza en el Señor. Es porque no reconoces que Él es el que todo lo puede y que camina contigo y que está en ti. Ayer se los decía, queridos hermanos, que algunos teólogos y estudiosos de
La presencia del Señor Jesucristo real en la Santa Eucaristía asegura que cuando recibimos al Señor Jesús, permanece en nosotros durante 20 minutos. Con todo respeto, yo me uno a otros santos de la Iglesia, santos, no teólogos, santos, que han dicho, convencidos plenamente de que la presencia real del Señor está en cada uno de nosotros hasta la próxima vez que lo volvamos a recibir. Una maravilla, hijos, una maravilla. Y nosotros seguimos amargados, hijos, seguimos con la misma vida, no hacemos un esfuerzo por cambiar, por llenar de alegría la vida de mis hermanos, de mis familiares, de mis amigos, de los seres queridos que Dios ha puesto en mi camino. Hijos, eso es una falta de fe, y la falta de fe es un pecado, porque es desconocer y es no creer todavía, con todos los años de nuestra vida, toda la experiencia y la gracia que Dios nos ha regalado, que el Señor Jesús estará vivo y verdadero enseguida, y que va a querer permanecer en ti hasta mañana que lo vuelvas a recibir. Hijos, aprovechemos esta maravilla, aprovechemos esta gracia. No tenemos que ir a ninguna otra parte, se los aseguro, queridos hermanos, y muchas veces y probablemente en algún momento lo hicimos así. No, yo te llevo donde un señor que vive por allí en un segundo piso y él te pone las manos y te organiza esa rodilla. Ah, bueno, vamos, 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 porque la novelería puede más que la fe. Y entonces vamos donde cualquier persona que nos saca la plata, nos roba la fe y nos va metiendo los tentáculos de Satanás. El Señor Jesús es el que tiene la potestad para darte la vida, para conservártela, para darte la salud, para conservarla, para que te llenes de alegría, de felicidad. Tienes que seguir detrás de la multitud, tratando de tocar el manto del Señor Jesús. Lo único que tienes que hacer es renovar el sacramento de la confesión y venir con el corazón abierto y dispuesto para que el Señor Jesús haga su obra y santamente acercarte en el momento de la distribución de la Santa Comunión para recibirlo. ¿Quieres algo más? El Señor Jesús está en tu corazón, está en tu vida. No tienes que seguir pidiendo y mirando absolutamente hacia ningún otro lado, hacia ningún otro sitio. Fortalece tu experiencia de amor con el Señor, fortalece tu experiencia personal con el resucitado. Ámalo, déjate amar, háblale a la gente de la grandeza de los milagros y de las bendiciones que Él realiza en tu vida. Ten fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, todo sucedería en tu vida. La fe es una de las 3 virtudes teologales. Pidámosela al Señor ahorita, cuando Él haga ese maravilloso milagro y estemos arrodillados. Pidámosle, queridos hermanos: Señor, creo en tu presencia viva y verdadera en el altar, pero aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi esperanza en ti, que yo te pueda seguir viendo durante todo este día, como te veo en estos momentos, y que no vaya a ver a nadie más, que no vaya a ver algo diferente, sino la presencia real del Señor en tu vida. Queridos hermanos, todos iban, y todos los pueblos y ciudades a donde
llegaba el Señor, le colocaban los enfermos en la plaza principal para que los sanara. Tú no tienes que esperar absolutamente nada, ni tienes que ir a otra parte. Hijos, con todo el cariño, con todo el amor del corazón, respeto profundamente toda esa devoción preciosa por el Señor de los Milagros de Buga. Yo he ido y el Señor de los Milagros ha hecho en mí su obra y su labor, pero ni allá tendrías que ir. Aquí está el mismo Señor de los Milagros de Buga, está aquí. Es que Él te facilita las cosas, me la facilita a mí. No tenemos que ir a Roma, queridos hermanos, y ver la tumba del apóstol San Pedro. No, aquí está el Señor, porque Él quiere estar con nosotros. Quiere estar siempre acompañando a sus hijos. Queridos hermanos, entiéndaseme muy bien lo que acabo de decir del Señor del Milagros de Buga. Amo esa devoción, es espectacular. Los milagros son una maravilla. Vine en algún momento, todavía no pensaba ser sacerdote, no se avivaba en mí la vocación, pero vine desde Medellín hasta Buga para ver un milagro hermoso que hay allí. En algún momento, hace muchos años, cuando la celebración eucarística se vivía de espaldas al público en la misa tridentina, el sacerdote celebraba apoyado en el sagrario, en el altar, de espaldas a los fieles. Y alguien entró, una personita, con un cuchillo en la mano para ir a clavárselo al sacerdote. Y cuando llegó hasta donde estaba el sacerdote, le mandó el cuchillo y el cuchillo se partió en 3 pedazos. Eso a mí me llamó la atención, queridos hermanos. Novelero, igual, buscando, mirando, el Señor tenía que hacer su obra. Me vine desde Medellín a mirar el cuchillo que está en el Museo del Milagroso. Vi todas las placas, las muletas, la cantidad de milagros que ha realizado el Señor de los Milagros de Buga. Amo esa devoción, pero yo lo que les quiero decir es que para sanarte no tienes que ir hasta allá. Si lo puedes hacer, quieres hacerlo, sientes que debes de hacerlo, hazlo. Es maravillosa la experiencia con el Señor de los Milagros, pero no tendrías que hacerlo, porque lo importante es que tú tengas una vida sacramental y una vida en estado de gracia, vengas a la celebración eucarística con la fe profunda en el Señor y recibas su preciosísimo cuerpo. Eso lo puedes hacer acá y lo puedes hacer allá en la basílica. Donde quieras hacerlo, el Señor siempre está presente con nosotros. Un día deseo profundamente, ojalá fuera en la fiesta de Cristo Rey, poder ir a celebrar a la basílica. Ya lo intenté una vez y los sacerdotes son así, deseosos de celebrar en la basílica. Lo seguiré intentando, quiero ir a celebrar. Yo venía todos los días, la fiesta de Cristo Rey estaba donde el Señor de los Milagros. Es una experiencia supremamente hermosa. Un día iremos y celebraremos allá, queridos hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,